Vamos a hacer la cuadratura del círculo por tres teoremas distintos. Ya sabemos que la cuadratura del círculo es coger un cuadrado que tenga la misma área que el círculo. Entonces tenemos ahí un círculo, por ejemplo, e imaginamos un cuadrado que tenga exactamente la misma área. Vamos a calcular, entonces, cuál sería la forma de hacer ese ejercicio. Entonces cogemos tres circunferencias, ya que vamos a hacerlo por tres métodos. Entonces cogemos esta, la primera, y se pide hacer cuadrados equivalentes, o sea que tengan el mismo área que estos tres círculos. Marcamos la posición de los centros de las circunferencias. Entonces tenemos el centro aquí y el centro aquí. Bueno, y por último vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, por el teorema de cuerdas, aquí por el teorema del cateto y aquí, por ejemplo, por el teorema de la altura. Bueno, sabemos que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Y sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Bueno, y sabemos también que el área de un cuadrado, pues los dos lados son iguales, pues lado por lado, ¿no? Sería un caso particular de este, ¿no? En el que los lados son iguales. Si igualamos estos dos para que tengan el mismo área, pi por el radio al cuadrado es lado por lado. Pi por el radio es igual lado por lado. ¿Para qué nos vale esto? Pues esto sería un rectángulo que tuviera de dimensión pi por r, y aquí r. Y entonces este rectángulo sería igual también en área al lado por el lado. Y esto es lo que venimos haciendo siempre, casi siempre con estos dos teoremas, incluso con este, ¿no? Entonces podremos transformar el cuadrado en un rectángulo, o bien el círculo en un rectángulo, o el rectángulo en un cuadrado, en cualquiera de los tres casos, ¿no? Entonces, para esto, cogemos aquí, vamos a nombrar el radio y el radio. En el caso del teorema de la altura, pues cogemos el radio 3/14 veces, ¿no? Entonces lo vamos a poner a partir de aquí, una vez, ¿no? Entonces cogemos la misma circunferencia, dos veces, y aquí tres veces. Y la vamos a coger otra vez. O sea que hemos cogido radio una vez, dos, tres, y ahora de esto cogeremos, como es 3,14, pues si esto lo dividimos en 10 partes, cogemos 1,4. Entonces marcamos aquí los 10 en una dirección cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Unimos este punto con este y aquí cogemos 1,4. Esto es 1, 2, pues 1,4 será esto. Aquí está. Entonces ya tenemos, esta es la medida 3,14 veces el radio. O sea que ya tenemos pi por el radio, ¿no? O sea, pi por el radio sería esta longitud que vamos a marcar aquí en color rojo. Bueno, pues una vez que tenemos esto, cogemos la medida desde este punto hasta este, cogemos el punto medio y hacemos una circunferencia. Podríamos hacer la mediatriz, pero por rapidez lo voy a hacer así. Parece que es este el punto medio. Entonces tengo ahí la semicircunferencia que pasa por esos dos puntos. Bueno, por último, sé que si paso esto para aquí, tengo ya un rectángulo que tiene aquí el radio por 3,14, o sea, esto es radio 3,14 veces, que es pi por el radio, mientras que esto es el radio. Eso quiere decir que este rectángulo, que traigo aquí, este rectángulo, bueno, será tangente a todas las circunferencias, pues será igual en área a este círculo, ¿no? Pero si levantamos por aquí una vertical u ortogonal a la línea esta, pues tengo que este me dará, eso será el lado del cuadrado, o sea que el cuadrado tendrá este lado. Y este será el cuadrado equivalente a este círculo y a este rectángulo. Y ese es el teorema de la altura, ¿vale? Si por ejemplo lo hago por el teorema del cateto, pues bueno, ahora cojo esto y lo repito tres veces. Una vez, dos veces y tres veces. Y por último aquí cojo lo mismo, o sea que cojo la medida 3,14, esta que ya tengo aquí,
3,14 por el radio. Pero esta vez la coloco a partir de aquí. Bueno, o sea que tengo ahí otra vez la medida de pi por el radio. Vuelvo a poner aquí, pi por el radio. Aquí también haremos lo mismo. Ahora cojo el punto medio de este segmento, hago la mediatriz, yo lo voy a hacer así, por rapidez. Hago este arco y tengo ahí una semicircunferencia que abarca la longitud de pi por r. Mientras que en este caso esto era radio, que lo paso aquí, entonces esto es radio por pi por el radio, por eso es el área del círculo, este rectángulo. Aquí pues voy a colocar esta medida del, aquí tengo todo el pi por el radio, ¿no? Y voy a coger esta medida del radio. Entonces lo que hago es girar esto y ahora vuelvo a tener otra vez un rectángulo que si bajo aquí una línea vertical o perpendicular a la línea roja, donde corta aquí, hago una ortogonal a esta línea y tengo ahí otra vez el rectángulo equivalente. Vale. Es el rectángulo que tiene el mismo área. Vamos a marcarlo en color. Entonces tenemos aquí el rectángulo que tiene el mismo área que el cuadrado. Aquí también el rectángulo que tendrá el mismo área que el cuadrado que vamos a hacer ahora. Y como esto es, si nos fijamos, esto es radio y esto es pi por r, ya lo pongo aquí, pi por r, pues pi por r es pi r cuadrado y por tanto esto es el área del círculo, este rectángulo, ¿no? También es esto porque es pi por el radio al cuadrado y por último, si prolongo esta línea, hago la perpendicular a esta línea, pues tengo que aquí, este es el lado del cuadrado, ya lo puedo trazar, ¿no? Bueno, aquí parece que me queda un poco pequeño, entonces lo traigo así. Y tengo ya el cuadrado equivalente. Bueno, efectivamente, este es un cuadrado que es equivalente a este rectángulo y es equivalente al círculo. O sea que ya tenemos las tres figuras equivalentes, solo que es lo mismo, las tres figuras que tienen el mismo área. Entonces lo voy a marcar bien aquí, este círculo y por último el último círculo para el teorema de cuerdas, ¿no? Vamos a hacer el último teorema, ¿no? Y vamos a verificar que efectivamente, entonces yo si cojo y vuelvo a colocar aquí la distancia 3,14, entonces vuelvo a coger la medida pi por r, que es esta, o también esta, ¿no? Yo la voy a colocar, ahora la voy a colocar a partir del centro. Entonces, traigo aquí la línea y esta es la medida de, voy a colocar en rojo como en el otro caso, pi por el radio, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, cojo este punto, cojo este, trazo la mediatriz, ya sabemos que, bueno, la vamos a hacer, es la línea ortogonal por el punto medio, entonces hago este arco, hago este arco y hago este arco. Hago la perpendicular por el punto medio y una vez que tengo la perpendicular cojo cualquier punto de esta recta, voy a coger este por ejemplo y hago una circunferencia que tenga por radio hasta este punto, pasará también por el otro lógicamente y tengo la circunferencia. Bueno, por último, si hago la tangente desde este punto, para hacer la tangente podría hacer una circunferencia, a ver si me sirve esto, una circunferencia que pase por estos dos puntos y donde corta aquí, ese es el punto de tangencia. Ahora que desde ese punto hago la tangente. Bueno, pues ahora sé que desde este punto hasta este es el lado del cuadrado que es equivalente a ese círculo, ¿no? Bueno, ahí lo tengo. Bueno, unos parecen más grandes, otros más pequeños, todo depende del trazado, pero lógicamente si hago la tangente ligeramente más grande,
pues me sale algo más grande el cuadrado. Ese cuadrado es equivalente, tiene la misma área que el círculo, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, hago un rectángulo cualquiera, por ejemplo esto es pi por r, ¿no? Y podría hacer también pi por r por el radio, ¿no? ¿Vale? O sea que en realidad, si traigo esto para aquí, donde corta aquí a la perpendicular, esto es el radio, esto es pi por r, por tanto este rectángulo también es equivalente al cuadrado. Y como vimos en estos dos casos, estoy haciendo también el rectángulo equivalente al cuadrado, ¿no? Ya tengo ahí los tres casos. Pero la ventaja del teorema de cuerdas, que nos dice, recordamos así, basado en triángulos semejantes, si cojo una circunferencia y trazo una secante y otra secante, A', B', B'. O sea que OA por OA' es igual a OB por OB'. Por eso puedo hacer aquí un rectángulo. Y también aquí otro rectángulo. Entonces tendremos que efectivamente los dos rectángulos tienen la misma área. Bueno, pues eso quiere decir que si hago desde aquí un rectángulo cualquiera, vamos a hacer este, por ejemplo, corta aquí a la circunferencia, corta aquí. Hago aquí el arco, hago la perpendicular, hago la paralela y ahí tengo un rectángulo equivalente a este. Vale. O sea que recordamos siempre, secante, corta en un punto, cojo esta medida, hago la perpendicular a esta línea y donde corta aquí hago la perpendicular a esta línea. Tengo ahí el rectángulo. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, esta línea. Corta aquí, hago el arco y tengo aquí esta medida. Donde corta aquí hago la perpendicular y ahora tengo aquí otro rectángulo equivalente a los anteriores, ¿no? O sea que de esta forma puedo hacer muchos rectángulos equivalentes. Otro ejemplo. Corto aquí, hago un arco, perpendicular y perpendicular. Aquí tengo otro rectángulo equivalente, ¿no? Vale. O sea que siempre el procedimiento es que para cualquier rectángulo que quiero conseguir, tendríamos el caso excepcional cuando es tangente, que sale un cuadrado. Pero si hago una secante, tengo esta medida, ¿no? Y tengo esta otra. Entonces esta otra es la que corresponde al lado mayor y el lado menor hago centro en O y tengo ahí ya el rectángulo equivalente al cuadrado, ¿no? Bueno, pues me sirve para hacer todos los rectángulos que quiera y vuelvo a ver lo mismo. Pi por el radio, que es este de aquí, o sea, pi por r es pi por r al cuadrado. Por lo tanto, tiene la misma área que esta figura y también la misma que esta, porque esta tangente por esta tangente también es constante y vale pi por el radio al cuadrado. Con lo cual hemos demostrado el teorema, en base al teorema de cuerdas del cateto y de la altura, la cuadratura del círculo, o lo que es lo mismo, un cuadrado que tenga la misma área que los círculos dados, ¿no?